para hablar sobre un tema interesantísimo. Javier Delgado, buenas noches, señor Delgado. Iván Vélez, buenas noches. Y José Manuel Rodríguez Pablo. Buenas noches. El tema que vamos a tratar esta noche es un tema en principio de sobra conocido por todos, pero que seguramente que nuestros invitados le van a dar una vuelta a este asunto y nos van a sorprender con sus intervenciones. La leyenda negra, algo que a priori todo el mundo conoce o todo el mundo parece entender y que está presente en los aspectos más insospechados de nuestras vidas. Tal es así que, buscando información para tratar el tema de hoy, he encontrado una canción de un conocidísimo cantante, Neil Young, que seguramente les sonará a todos, y que les paso a leer para que hagan unos primeros comentarios sobre el asunto. Les voy a leer simplemente unas estrofas de la canción. Llegó bailando por el agua con sus galeones, con sus galeones y sus armas, buscando el nuevo mundo en aquel palacio del sol. En la orilla tendido Moctezuma con sus hojas de coca y sus perlas, en sus salones se preguntaba a menudo por los secretos de los mundos. Y yo sé, bueno, habla de una mujer y tal, el odio solo fue una leyenda y nunca se conoció la guerra. La gente trabajaba unida al lado de Moctezuma, se supone, y levantaba muchas piedras. Llegó bailando por el agua, Cortés, Cortés, qué asesino. La canción se titula Cortés, The Killer, Cortés, el asesino. ¿Es esto leyenda negra en estado puro, Iván? Pues yo creo que sí. O sea, quiero decir que Neil Young parece que retoma un poco toda la más lejana tradición de esta leyenda, pues quizá tomando los argumentos de Bartolomé de las Casas en su famosa obra, la brevísima relación de la destrucción de las Indias, que luego es la que se reedita en los Países Bajos y con las ilustraciones de Debris pues adquiere unas dimensiones tremendas en función de su uso como propaganda antiespañola, que no deja de ser una propaganda que ataca al Imperio Español por su doble condición de imperio en cuanto a que es una institución política guiada en este caso por la codicia y con componentes sanguinarios de todo tipo, y a lo cual hay que unir su condición de católico, puesto que esta propaganda que empieza a tomar cuerpo en los Países Bajos, pues la toman los protestantes, ¿no? Le dan el primer empujón y luego pues se va modulando en otra serie de aspectos que iremos tocando luego en el programa, ¿no? Le voy a hacer una pregunta que sé que a priori es difícil de contestar, pero que va a hacer el esfuerzo y lo hará muy bien. ¿Qué es brevísimamente la leyenda negra, para que todos nos entendamos? Pues la leyenda negra es el ataque creo que es una propaganda fabricada con argumentos tanto internos como externos, que trata de atacar a España como idea, si entendemos a España como un imperio generador católico, ¿eh? Creo que la leyenda negra ataca esta cuestión, me parece a mí. Y esta es ya una pregunta que lanzo a los tres para dar el relevo a Iván. ¿Cuándo, es decir, está viva la leyenda, o mejor dicho, cuándo fue más virulenta? ¿No? La leyenda negra está viva, por lo menos en el sentido que le dio esa expresión Julián Juderías cuando escribió en 1913 su obra titulada La leyenda negra, que se refiere pues a la imagen que tienen los extranjeros de España. En ese sentido está viva, ¿por qué? Porque leyenda, en el sentido que le atribuye Juderías, no es, digamos, un relato general en el que se tome a mal España, o sea, que esos relatos son frecuentes de un país a otro, sino que es leyenda en el sentido que aparecen los mapas. O sea, en un mapa te aparecen una serie de colores en los contornos y luego debajo te dice leyenda. Es decir, es una manera de interpretar una metodología para interpretar la historia de España, en la cual pues todo lo que pudiera ser positivo o homologable pues a otros países queda arrinconado, no existe. Y todo lo que pueda ser más o menos negativo se eleva a límites grotescos, de tal manera que parece que España pues es una prolongación pues de la península arábiga, o una cosa, la historia de España es como la historia de los tártaros o de los mongoles, o sea, una cosa que parece que no es europea. Y precisamente Juderías, cuando termina su libro, del que ya hablaremos aquí más detalladamente, dice: desde España lo único que solicitamos es que se nos vea como un país más, o sea, que solicitamos la misma dignidad con la que se ve a los demás.
Y en ese sentido, en la época de Juderías, hace ya casi 100 años, la leyenda negra estaba viva. Y todavía hoy, si leemos los textos de hispanistas, como Henry Kamen, por ejemplo, se ve que la leyenda negra está viva. Es decir, España es todo lo peor. Ha expulsado a lo mejor que tenía, ha expulsado a los judíos, a los moriscos, es intolerante, está en contra del diálogo de cultura, se dice hoy. La leyenda negra, como método de interpretación de la historia de España, está más viva que nunca. Sí. Javier. Sí, no, en principio pues de acuerdo totalmente con lo que señalaban Iván y José Manuel, es decir, la leyenda negra pues es una serie de infundios o, como dice José Manuel, exageraciones, ¿verdad? Exageraciones, que desde el siglo XV, de finales del siglo XV, se vienen efectuando en el extranjero a propósito de España y de su imperio, y que van pues, sobreviviendo centuria tras centuria, de alguna manera, hasta la actualidad, aunque realmente en el siglo XIX la cosa cambia, porque precisamente por el libro de Juderías al que se referían antes los contertulios, ese libro pues, lo que hace es una labor higiénica, es decir, toda la basura historiográfica que en principio se estaba filtrando, pues ese libro es una labor higiénica fundamental en la cual se eliminan las mentiras, las exageraciones, se ponen las cosas en su sitio, etcétera, hasta tal punto de que, aunque ha dicho José Manuel que hay historiadores actuales que siguen siendo negrolegendarios de alguna manera, a la hora de la verdad, o sea, cuando hablan in recto, Kamen acepta que la leyenda negra es una falsedad, es decir, que la leyenda negra pues, es una exageración, etcétera, aunque luego, en el ejercicio mismo de sus libros, vuelve a ser el negro legendario. Le pasa lo mismo, claro, por ejemplo, a Carmen Iglesias y a muchos. Hacia cárcel. Es decir, que la leyenda negra es una serie de falsedades inventadas por los extranjeros, etcétera. Eso está totalmente aceptado hoy por los historiadores. La cuestión es que ha sobrevivido de otra forma. No en el gremio de los historiadores, sino de otra forma. Vamos a decirlo, en la forma de pensar de la gente, en la ideología dominante. Ahí es donde ha sobrevivido, no en el gremio de los historiadores, que en principio aceptan todo lo que dijo Juderías y que niegan todas esas mentiras en principio. Antes de adentrarnos en otro tema que yo creo que requiere un poco más de tiempo, que es el tema de la leyenda negra hoy, ¿verdad? Y cómo está tratada hoy, que es lo que apuntaba Javier. José Manuel ha mencionado a Julián Juderías, al que se le atribuye el acuñar la expresión leyenda negra, pero yo creo que Iván nos puede aclarar ese punto que no es correcto. Sí, bueno, vamos a ver. Juderías gana un concurso que convoca una revista llamada La Ilustración Española y Americana en 1913, en el cual ya las bases de ese concurso lo que pretenden es precisamente luchar contra esta propaganda, es decir, van a premiar un trabajo que destaque pues, los valores positivos del Imperio Español y de la trayectoria española, ¿no? Sin embargo, la expresión en 1913 ya lleva 14 años cuando menos en marcha, es decir, Emilia Pardo Bazán, en unas conferencias que da en París en 1899, invitada por la Sociedad de Conferencias, ya utiliza la contraposición leyenda negra, leyenda dorada. Enseguida se hace eco toda la prensa, algunos cambiando incluso al traducir, porque ya la da en francés, leyenda dorada por áurea, pero ya la expresión leyenda negra y leyenda dorada ya están en vigor. Y bueno, pues incluso antes también de Juderías, Blasco Ibáñez, en unas conferencias que da en 1909 en Argentina, ya utiliza también esa categoría y le da... empieza a tomar cuerpo, pero el que lo sistematiza es Julián Juderías en el libro. Pero digamos que los componentes, gran parte de ellos, pues los asuntos relacionados con la Iglesia, con la trayectoria de España en América, con la ciencia, ya los tocan tanto Pardo Bazán como Blasco Ibáñez, si bien no en la profundidad que lo hace Juderías en su libro, ¿no? Y otros muchos, los regeneracionistas en general, emplean mucho esta expresión, o por lo menos la ejercitan, la idea que hay tras ella. ¿Algo que añadir? Sí, bueno, que la cuestión es que lo que está hablando Iván es esa acuñación de la expresión, ¿no? Porque también había escritores regeneracionistas o Joaquín Costa y otros que habían recogido no la expresión así formulada, pero sí su significado, sí, digamos, sí. Ya estaban, que había llegado a la literatura a través, pues en la generación del 98, etcétera, ¿no?
La cuestión es, yo creo que, por volver un poco a la pregunta, una de las preguntas iniciales que hacía Sharon, es que esto de qué es la leyenda negra, ¿no? Porque al decir simplemente que es la propaganda antiespañola, ¿no? Pues, bueno, todas las naciones tienen propaganda contraria, ¿no? Digamos. Entonces, ¿por qué Julián Juderías lo pone en el siglo XV? ¿Por qué no antes, ¿no? Por ejemplo, este historiador sueco, no recuerdo cómo se llama, pero en España ha seguido Cortázar sus tesis, García de Cortázar. Es un historiador sueco, no me acuerdo, en fin, pero que señaló que la leyenda negra no empezaba en el siglo XV, sino en el siglo XIII. Y además a propósito de las conquistas de la corona catalano-aragonesa o la corona de Aragón en Italia, ¿no? Y es cierto que ahí se encuentra pues, esa propaganda antiespañola. Y luego, por otro lado, pues, en otros sitios también, etc., ¿no? Y la cuestión es, ¿cuándo empieza realmente a funcionar esta propaganda? ¿Cuándo se puede decir que es leyenda negra, ¿no? Yo pongo estas preguntas ahora para seguir profundizando en ellas. ¿Cuándo? No voy a intentar responderlas ahora mismo, ¿no? Pero ahora seguimos en el debate. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué leyenda negra en un momento y no en otro? ¿Es simplemente la leyenda negra una propaganda general contra España o es cuando España empieza a ser algo concreto o por qué no antes y sí después, etcétera? Yo, para empezar un poco a apuntar por dónde yo he visto un poco por dónde puede ir el análisis, es distinguir entre leyenda negra e hispanofobia. Porque la hispanofobia es anterior a la leyenda negra, es decir, estos escritos italianos en contra de España y otros escritos posteriores de Lutero, por ejemplo, que no son negro-legendarios, sin embargo sí son, por ejemplo, racistas, ¿no? Porque dicen, el famoso también de Erasmo, non placet Hispania, ¿no? Es la cuestión de que los españoles estaban mezclados racialmente con moros y con judíos y entonces eran unos seres pues, despreciables por motivos de estos racistas, hispanófobos, realmente. Pero eso no estoy seguro yo de que pertenezca a la leyenda negra, aunque luego la leyenda negra lo incorpore. Y no sé, os lo pregunto más que nada. Yo pienso que cristaliza en el siglo XV y más todavía en el XVI. En el XVI, aparte de los argumentos que proporciona a los holandeses Bartolomé de las Casas, en la propia Italia, Paulo Jovio, un obispo italiano, hace un escrito llamado Historias de su tiempo, que son refutadas por otro español, por Gonzalo Jiménez de Quesada, que es un personaje pues, que es un clásico personaje del Imperio Español, es decir, un individuo que ha luchado en Italia, siendo granadino, por cierto, aquí hay que empezar a distinguir quién estaba en Italia, no estaban solo catalanes ni aragoneses, estaban castellanos, estaban españoles, en definitiva, puesto que toda la construcción española va convergiendo de tal modo que acaba mezclado todo, ¿verdad? Entonces este señor refuta las tesis del obispo de Nochera, que es este tal Paulo Jovio, en un libro llamado Antijovio, popularmente conocido como tal, y este señor es el que luego pasa a América, funda Bogotá, busca el Dorado, acaba muriendo, es decir, que las fuentes son diversas, ¿verdad? Y en Italia también se va cristalizando, y de hecho parece ser que el retrato del español tipo de la época se traza en Italia, aun cuando luego da el salto a Holanda, también porque en Holanda, pues evidentemente hay el choque religioso es más potente y adquiere mayor vigor, y porque hay una cosa ahí llamada imprenta con una presencia mayor todavía, ¿no? No, realmente, por apostillar algo a lo que ha dicho Iván, realmente tiene razón Javier, que hay que distinguir entre hispanofobia, igual que puede haber una francofobia, una germanofobia, y una leyenda negra. Sobre todo porque la leyenda negra está lanzada concretamente contra España y contra lo que es la corona española, pues que proviene de la castellana. Claro. Y de hecho, pues en Italia, a Fernando el Católico, que era rey de Aragón, se le consideraba rey de España por la unión con Isabel de Castilla. Es decir, aquí la referencia es Castilla. De hecho, como dice Juderías, los dos puntos claves en la leyenda negra es, por un lado, la Inquisición española, que empieza con los reyes católicos, porque también hubo una Inquisición impuesta por el Papa en la corona de Aragón en el siglo XIII, y luego está el tema de la conquista de América, lo que nos ha contado la presentadora Neil Young, de Cortés el asesino, que además ahí se ve pues, toda la metodología grosera de la interpretación de la leyenda negra, porque le atribuye a Moctezuma que cultivaba, a la gente de Moctezuma que cultivaba la coca, mezclando pues lo que son, bueno, pues, lo que se da en Sudamérica con el Imperio Azteca,
y realmente estos son dos cuestiones ligadas a la historia de España como potencia de la época, ¿sí? como el Estado europeo por excelencia, que ha encontrado un nuevo mundo y se está extendiendo por todo el mundo, ha dado la vuelta al mundo. Entonces es un ataque, en primer lugar, contra España como imperio. Claro. Luego ya, más adelante, como dice Juderías, en una segunda fase, cuando las fuerzas están más equilibradas, más o menos en el siglo XVIII, cuando se están constituyendo lo que son las naciones canónicas europeas actuales, los estados nacionales, es un ataque a la cultura europea. Lo que dice Montesquieu en las cartas persas, claro, España es una cosa insignificante, no es europea. Y ya en los últimos, el XIX, pues ya es la España romántica, la de los viajeros. Sí. Esa que es una prolongación de África o de la península arábiga, como decía Borrow, ¿no?, en sus cuentos de la Alhambra. Y entonces son fases pues, de esta historia de España y de su evolución como nación europea, a la que se le niega precisamente que sea europea. Vamos, es una nación inferior, según la leyenda negra. Claro, pero ahí lo que pones de relieve es la persistencia de la leyenda, sí. Es decir, cómo se va canalizando hacia otros aspectos. Por ejemplo, uno muy famoso es la negación de los españoles para participar en ciencia, ¿no?, y para tener desarrollo tecnológico, sí, cosa que además tiene un origen muy concreto. Claro, pero además, un origen muy concreto porque y está bastante refutada con trabajos como los de González Tascón, García Tapia, etcétera, etcétera. Sí, la leyenda negra se iba formando por una serie de tópicos, ¿no? El racial, que venía de la hispanofobia, etcétera, pero que efectivamente creo que tiene toda la razón José Manuel y que da en el clavo. Es decir, para que se pueda hablar de leyenda negra y no de simple hispanofobia, tiene que haber sido ya descubierta América, tiene que ser un imperio universal. Claro. Es decir, es una ideología antiimperialista de sus enemigos, de los enemigos del imperio. No es una ideología simplemente pues eso, como la francofobia, decía José Manuel, o simplemente una cuestión de racismo o tal. No, es otra cosa. Es poner en tela de juicio que los católicos puedan estar ordenando el mundo y dominando en cuanto a su ordenación católica, pues esas zonas de América. Y precisamente la mayor parte de la propaganda viene de Alemania, aunque pueda iniciarse en Italia, o tenga luego de Holanda, de Alemania, Holanda, y por último de Inglaterra. Sí. Que es en Inglaterra donde se gesta esto que has dicho tú, Iván, es decir, la incompetencia de los españoles. También estaba su crueldad, estaba su raza, estaba su codicia, etcétera, pero lo que no estaba era su incompetencia. Y es a partir del desastre de la Invencible cuando se añade la incompetencia española, incompetencia que saldría luego pues, en los ámbitos también científicos, filosóficos, académicos, etcétera, ¿no? La incompetencia es otro elemento más de la leyenda negra. Los españoles son unos incompetentes, aparte de codiciosos, avariciosos, asesinos, etcétera. También hay y eso, bueno, pues esa polémica llegaría hasta el 19, con Menéndez Pelayo, la polémica de la ciencia española, etcétera. Pues que aquí no podemos abundar en ella, pero que, bueno, para todos los televidentes que estén investigados, pues en el proyecto Filosofía en Español hay abundantes páginas y datos al respecto. Y nada, eso solo señalar eso, que yo creo que se podía ir acotando ya, que no existen muchas leyendas negras, ni siquiera la leyenda negra se extiende por delante y por atrás como un manto sin costuras, ¿no? como una sábana santa. No, sino que hay cortes, que se puede ir ya precisando mucho más, que es a partir de los indios, probablemente, o sea, a partir del descubrimiento de América, probablemente a partir de la obra de Fray Bartolomé de las Casas, sí, que la obra de Fray Bartolomé, claro, uno dice, pero los españoles también eran negros legendarios. Bueno, sí, pero después, cuando se tragan la leyenda negra. Yo creo que Fray Bartolomé de las Casas, su pretensión no es denigrar a España. La pretensión de Fray Bartolomé es otra, extraña, probablemente que está oculta, porque él no es el único que protesta. Bueno, se sabe que las encomiendas al principio pues, estaban en manos privadas y probablemente que lo que se pretende es lo que se consiguió, que pasaran a manos de la corona, que fueran públicas y no privadas, etc. Y entonces esas mentiras que está contando Fray Bartolomé tienen una intención política que no es la de denigrar a España, aunque luego lo aprovecharan sus enemigos, sino la de hacer una maniobra política de reordenación de la propiedad dentro de América. Sí, pero bueno, de todas formas, el proyecto que realmente pone en marcha las casas, el de Vera Paz,
pues acaba fatal. Es decir, quiero decir que también, evidentemente, ese hombre lo que hace en ese momento es exagerar, mentir directamente, está demostrado que miente, y trata de, efectivamente, redirigir la conquista. Pero, desde luego, las recetas que él aplica en el territorio que a él se le da como banco de pruebas, pues fracasan completamente, porque los lacandones finalmente arrasan su experimento, con lo cual, pues evidentemente, el ortograma seguido por España demuestra tener una mayor potencia que el que él propone. Sí, sí, sí. Curiosamente, Lacandona, donde está el subcomandante Marcos. Pues, curiosamente. Precisamente, que por ahí hay Que una bebe de rama, esas fuentes, claro. hay una rama indigenista en América que bebe de la leyenda negra. Totalmente. Para rechazar pues, la influencia hispánica, para decir pues, que eso han sido 500 años de opresión, a pesar de que ahora se están cumpliendo los bicentenarios de independencia. Sí, a propósito de los bicentenarios, perdona, y sobre José todo, Manuel, no, una cuestión momento, solamente. Javi, deja que acabe. Una cuestión, precisamente a propósito de las casas. Uno de los objetivos de las casas, precisamente, era que a España abandonase América y que se hiciese una conquista espiritual, entre comillas, es decir, una evangelización solo con la fuerza de la palabra, porque se suponía pues, que aquellos eran hijos de Dios y que no debía haber una conquista política ni una reordenación política. Y de hecho, pues las casas es una fuente para la leyenda negra, también para el indigenismo, que dice que España invadió América, pese a que entonces ni siquiera sus pobladores sabían que eso fuera América ni que fuera un continente. Los aztecas no tenían nada que ver con los mayas, ni los mayas con los incas, estaban en casi completo aislamiento. Y sin embargo, pues estos indigenistas sugieren que América pues ya tenía su propia identidad, que ya existía, que era una sociedad civil, una comunidad ya cristianizada, sin embargo, pues un poco desviada, sí. Y que entonces lo único que necesitaba América era recuperar la fe. No necesitaba de conquistas ni de un nuevo idioma. Y de hecho, pues la referencia de Lacandona que acaba de señalar Iván, pues me puso ahora mismo sobre aviso sobre estas cuestiones, que son muy importantes y que demuestran la vigencia de la leyenda negra incluso en Hispanoamérica, sí, hoy día. Sí, sí. De hecho, Hugo Chávez se autodenomina como indio alzado, es decir, claro. que él recoge toda esa tradición, piensa en una América como totalidad, él es un representante, es decir, que funciona plenamente, y quizás sea ahí donde más vigor haya cobrado la leyenda negra. Sí, sí, precisamente lo que quería decir antes era eso, que la leyenda negra en el siglo XIX, precisamente donde más funciona no es en España, en Europa, sino a través de Bolívar, con las independencias americanas, es ahí donde está funcionando. Bolívar, que tiene unos textos pero para echarlos de comer aparte, ¿no? Sí, es decir, que luego, pues si las actuales ideologías neobolivarianas, etcétera, pues si eso es el nuevo socialismo del siglo XXI, pues apaga y vámonos, sí, ¿verdad? Es que apaga y vámonos. Pero la cuestión de las casas, que efectivamente pues sus recetas podrían no ser acertadas o todo lo que queráis, pero la cuestión es que él tampoco, las casas ha sido muy mal traducido, reinterpretado, muy mal entendido también, muy mal entendido, cuál era el significado profundo de sus mentiras, porque él tampoco quería que la corona abandonase América, 100%. Pero si me permites, Javi, voy a hacer una apreciación metiéndome en el debate y dejo que luego me critiquen. La intencionalidad, quiero decir, las intenciones que tuviera Bartolomé de las Casas, pues supuesto, se quedan en mera anécdota, porque al final el resultado es el que es, y es que es la base, el pilar de la leyenda negra, que luego que se mantiene hasta hoy en día, que lo hemos hablado. Sí, por ahí entonces, empecé, lo que quisiera... Pero lo que quisiera Bartolomé de las Casas, pues claro, es impertinente. De hecho, lo califican como apóstol de los indios, me parece, Bolívar, ¿no? Al propio de las Casas, con lo cual... No salvarle, porque no se le puede salvar precisamente por sus consecuencias, no, ni condenar, sino intentar entenderlo un poco mejor, lo que él quería, lo que luego significó, etc. No se trata ni de vindicar su figura, ni tampoco, porque efectivamente es la traducción del libro de las Casas el que empieza a hacer estragos, y empieza a fomentar la leyenda negra, de hecho en Francia, Alemania y por supuesto. Se trata simplemente de entender un poco mejor. ¿Qué pasa? ¿Que la leyenda negra es un invento de los curas españoles? ¿O es un invento de las potencias extranjeras? Es para entenderlo. ¿Por qué no es un invento de los curas españoles? Porque era otra cosa lo que pretendían. No pretendían denostar a España. Tengo que preguntarles una cosa. Ustedes han hablado que parte de la puesta en marcha, ¿verdad?, y el funcionamiento, pues bien acertado, ¿verdad?,
pues porque sí, está funcionando y bien hasta hoy en día, es ir contra el Imperio español, ¿no? Ir contra ese imperio. Una vez que el imperio cae, que el imperio desaparece, ¿por qué se mantiene viva la leyenda? Es una pregunta difícil. Bueno, en primer lugar, se puede apuntar varias razones. Una de ellas es que una vez caído el imperio español, dentro de España empiezan a surgir diferentes bandos que se arrojan también unos a otros también culpas de lo que ha ocurrido en el pasado. Es una de las formas. Otra de las explicaciones es que, de las muchas que puede haber, aparte del hecho de que gran parte de la población española, independientemente de su ideología, haya asumido esta tesis totalmente. Tú vas por la calle y preguntas qué hizo España en América y mucha gente te dirá que es pues, destruir aquello y bueno, pues, despojarlos de todo, ¿verdad? Y otra pues puede ser incluso las tensiones territoriales, hablo ya de la actualidad más inmediata, ¿no? Pues se arroja mutuamente la leyenda negra. Es decir, hay muchas regiones españolas que por su menor peso en la conquista de América, si vinculamos la leyenda negra en gran medida a la conquista de América, se salvarán. Estoy pensando en la menor presencia aragonesa en la conquista, dirán, no es un asunto nuestro, me estoy pensando más en Cataluña, por ejemplo, no es asunto nuestro, esto es obra de castellanos, y de hecho en el momento en el cual está surgiendo el rótulo, se ve que en Cataluña pues se intentan escurrir el bulto en este sentido. Nosotros no hemos hecho nada en esa obra, nosotros somos europeos, esto es una cuestión castellana, ¿verdad? Esto es una de las tesis. Esto es una cosa de la meseta, ¿no? Esto es una cosa mesetaria de los cráneos de diferente manera, ¿verdad? Y esto es una de las explicaciones, las muchas. No, de hecho, precisamente cuando cae el imperio, en la famosa fecha del desastre del 98, claro, que se considera la fecha oficial, por así decir, pues es cuando los nacionalismos separatistas, que aspiran a separar fragmentos de la soberanía española, de la nación española, pues a eso cobra mucha fuerza. De hecho, la idea negro legendaria, y esto lo vieron muy bien estos separatistas, alimenta pues la idea de la disolución de la nación española, de su desaparición. Pues la cuestión es que la leyenda negra sigue viva seguramente, entre otras cosas, porque sigue habiendo nación española, claro, y porque sigue habiendo una comunidad hispánica de naciones, y eso no para, sino que sigue. Es decir, el imperio español no es que desapareciera, es que se transformó en un mosaico de naciones, las cuales pues no han dejado de ser españolas ni católicas en cierta medida, y entonces pues los tradicionales enemigos de España siguen insistiendo ahí. Es decir, en Inglaterra siguen insistiendo con la leyenda negra, y de hecho yo citaba a los hispanistas, claro, ellos dicen formalmente que ya no hay leyenda negra, pero luego la ejercitan. Sí. Entonces es como si siguiera habiendo. En Estados Unidos esto lo han asumido. Ahí tenemos el discurso de Obama en el Cairo, del que hablamos hace unos días también, en otro contexto, que es en el fondo la leyenda negra, la Inquisición. España es la intolerante, no quiere el diálogo de culturas. Eso sigue vivo sobre todo porque sigue viva la nación española, claro, y seguramente pues porque España es mucho más sólida por su historia, por el idioma, de lo que ellos desearían, en el fondo. Sí, la persistencia del claro, legado hispano. Incluso historiadores españoles como García Cárcel, ¿verdad?, pues niegan la existencia de la leyenda negra, cuando luego resulta que te lees su libro y dices, bueno, pues ¿cómo es posible negar esto si los argumentos son aplastantes, ¿no?, de su existencia, ¿no? O sea, sí, bueno, la leyenda negra es pues una amalgama de mentiras y de exageraciones y de mezclado con verdades históricas. Sí, claro. Creo que sí, desde la verdad incontrovertible, que fueron los españoles los que estuvieron por América, etcétera, pues a partir de cierta verdad pues se establecen una serie de mentiras, exageraciones y tal. Es decir, es un puro mito, un puro mito. Lo que pasa es que, bueno, pues hay mitos que pueden ser clarificadores, mitos luminosos, ya los llama Gustavo Bueno, el mito de la cultura, por ejemplo, ¿no?, me parece por primera vez, y hay otros mitos oscurantistas. Y la leyenda negra me parece que es un mito oscurantista. ¿Por qué? Porque resulta, es decir, en su relación con la verdad, tan falso es un mito oscurantista como puede ser un mito clarificador, pero sirve para recubrir en el progresus, es decir, de los materiales históricos tenemos documentos y monumentos, ¿no?, textos y reliquias, que a partir de ellos hay que ejercitar un regreso a la teoría, y después, con la teoría, ya sea mítica, o sea científica, o sea filosófica, intentar recubrir los fenómenos existentes. Entonces, si
si nos tragamos la leyenda negra, por ejemplo, si nos tragamos el genocidio de los indios, ¿cómo explicar el fenómeno de que la población americana tenga rasgos indígenas y que sean indígenas? Si fueron exterminados, como dice la leyenda negra, ¿cómo explico el fenómeno presente del mestizaje de la población americana? Es imposible explicarlo. Entonces no sirve para explicarlo esa teoría. Es oscurantista. Sin embargo, hay otros mitos, como por ejemplo, pues yo qué sé, los hemos estudiado aquí, incluso yo creo que en algún programa de otra temporada de Teatro Crítico hemos hablado, por ejemplo, de Bernardo del Carpio. Bernardo del Carpio, que gracias a esa leyenda cada vez menos leyenda y más, es decir, cada vez más formalmente histórico, Bernardo del Carpio, con él podemos entender el porqué profundo de la batalla de Roncesvalles. Y sin él no se entiende. Es decir, introduciendo una leyenda entendemos los fenómenos históricos. Y sin embargo, si eliminamos la leyenda, hay partes del fenómeno histórico que no se entiende. Con lo cual, ¿qué ocurre? ¿Por qué, vuelvo a la pregunta de origen, sobrevive la leyenda negra? Pues porque hay mentiras que tienen más fuerza que la verdad. Hay mentiras, hay falsedades que son más pregnantes y sobre todo, es decir, la leyenda negra está totalmente demostrado que es falso, desde juderías. Y sin embargo, sigue pues Neil Young haciendo canciones y siguen los cuentos, sigue lo que tuvimos que ver en España en las celebraciones del 5º centenario, por ejemplo, esas patochadas. Sigue Chávez, antes hemos hablado de él, diciendo que cuando lo del rey, aquello famoso de ¿por qué no te callas? Dice, eso le dijeron al indio, ¿por qué no te callas? Y le rajaron la garganta, no sé qué, y sale dando esa serie de discursos, claro, y sigue ese tumor no está curado, sencillamente, no está curado. ¿Y por qué no está curado? Vamos a ver, pues porque interesa a los enemigos de España, enemigos exteriores y enemigos interiores. Cuando cayó el Imperio Español a lo largo de todo el siglo XIX, ya solo quedaban Puerto Rico y Cuba, ¿verdad? Y en la guerra de Cuba, los periódicos norteamericanos, era Randolph Hearst, el propietario, lo que escupieron, la propaganda que escupieron contra España era la leyenda negra. Es decir, cada vez que interesa meterse con España, sale la leyenda negra. Porque es muy útil para sus enemigos. Es decir, ya no había imperio español en el 1898. Hombre, formalmente sí, estaba Cuba y tal, pero ya no era para nada lo que había sido. Y sin embargo se le vuelve a escupir a España la leyenda negra. Y yo creo que habría que estudiarlo, las motivaciones de Juderías, porque es precisamente después del desastre del 98 cuando él pone las cosas en su sitio y efectúa esa labor que yo he llamado higiénica. Seguramente tenga que ver algo toda esa propaganda de la guerra de Cuba, pero eso ya lo dejo a los investigadores, que es simplemente bueno, pues una idea. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Volvemos dentro de un rato hablando precisamente de los enemigos de España y de los intentos de los propios españoles o por parte de algunos de acabar con esa leyenda por la vía de inventarse otra mentira desde la Alianza de las Civilizaciones y retomamos enseguida el debate. Gracias.
teatro crítico sobre la leyenda negra y nuestros, ¿cómo decirlo, verdad? Nuestros aplicados invitados hoy me han recordado que les diga dónde pueden encontrar documentación sobre el tema que estamos tratando, y les remito principalmente al proyecto Filosofía en Español, donde podrán encontrar un interesante artículo sobre la expresión leyenda negra, donde también podrán encontrar un facsímil de la obra de Emilia Pardo Bazán, La España de ayer y de hoy, de las conferencias de las que antes habló Iván Vélez, y podrán encontrar también, pero esta vez en otra página, en Catoblepas, la revista de la Asociación Nódulo Materialista, en la página www.nódulo.org, podrán encontrar el artículo que ha escrito Iván Vélez titulado Emilia Pardo Bazán y la leyenda negra. Dicho esto, pasamos a hablar de los enemigos de España y de lo que ustedes quieran, porque son las estrellas de esta noche. Así que, Iván. Bueno, pues yo un poco retomando lo que decía Javier, pues eso de que una gran mentira encubre otras verdades que no interesan. Pues por ejemplo, ahora que estamos en pleno proceso de bicentenarios, quizá el hecho de apelar a la leyenda negra del conquistador español que en el siglo XVI va matando indios a diestro y siniestro, pues eso viene muy bien para evitar entrar en el análisis profundo de qué ocurrió hace 200 años en todas estas naciones que surgen del Imperio Español, y de lo que ocurre después. Es decir, encubre el hecho de que fueron guerras en su mayor medida de criollos, en el que el componente indígena fue bastante escaso, y que una vez independizadas esas repúblicas hay verdaderos procesos de aniquilamiento de indígenas, porque el indígena no encajaba tampoco con las nuevas repúblicas surgidas de la fragmentación del Imperio Español. Y en relación con esto quiero decir que también es interesante ver cómo en el centenario de la República Argentina, ahora estamos hablando de bicentenario, si nos vamos 100 años atrás, en los prolegómenos de esas celebraciones es cuando Blasco Ibáñez acude al Teatro Odeón de Buenos Aires a dar una conferencia sobre España y la leyenda negra de España, vamos. Y ahí Blasco Ibáñez incide, volviendo un poco a los asuntos principales del inicio, en varios de estos componentes. Él habla de cómo, a pesar de que Blasco Ibáñez no era precisamente un beato, pues habla de cómo los argentinos, el catolicismo está completamente asentado en las capas populares de la gente, y además hace hincapié al final de su intervención, en una gira que verdaderamente fue muy exitosa y multitudinaria y enseguida fue publicada, en un libro que incorporaremos pronto al proyecto, que está a punto de entrar, cómo la idea que venimos sosteniendo aquí desde hace tiempo, es decir, estas naciones son el logro realmente y el cumplimiento del programa inicial que lleva España a cabo desde que se implanta en una América que en absoluto era una totalidad. Yo creo que estas ideas a mí me parece que son bastante importantes. Además, Blasco Ibáñez lo que hace es reproducir un poco el sistema español clásico, porque funda dos colonias, una llamada, me parece que Cervantes, y otra Nueva Valencia, donde pone en práctica, se pone en práctica una especie de socialismo de la época. En fin, quiero decir que cada vez que se revisa la historia, que debe estar revisada continuamente, pues se puede tirar de unos hilos o de otros. En este caso están tirando de hilos indigenistas que sepultan toda la labor española en América. No, a propósito, bueno, efectivamente el Blasco Ibáñez no es un beato, no hay más que leer esa obra ciclópea llamada La araña negra para ver el poco cariño que le tenían los jesuitas, por ejemplo. Sí, claro. Pero es curioso cómo ahí Blasco Ibáñez en esa conferencia de 1909 pues da muchas claves sobre la leyenda negra, claves que luego Judería suscribirá. Pero a propósito precisamente del tema de la masacre de los indígenas, supuestamente en el siglo XVI, que bueno, se suponía pues hasta no hace muchos años que los indios que no habían sido masacrados habían muerto en los trabajos de las encomiendas. Pero luego ha habido estudios, además estudios epidemiológicos, claro, que demostraban algo que más o menos se había ido sabiendo, y es que los indígenas habían muerto por agentes patógenos, por gérmenes de enfermedades que no habían llegado a América, claro, enfermedades que ahora son muy habituales como el dengue, la fiebre amarilla, vinieron de África también. Y luego pues la llegada de animales, de plantas, también llevó muchos gérmenes contra los que no había defensas. En ese momento, lógicamente, no se conocían tales hechos, y entonces pues no tenía sentido tomarse las interpretaciones de aquella época como válidas.
Y sin embargo, pues las matanzas de indígenas, sobre todo en Argentina, Claro. pues son un hecho político. Además, no solo de indígenas, sino de mestizos. A los gauchos, pasado la mitad del siglo XIX, los mataron a todos. Había, no sé quién lo había dicho, eso de que no se debía economizar sangre de gaucho porque solo servía para abonar el terreno. No recuerdo qué político argentino lo dijo, pero se dijo. En Uruguay, por ejemplo, los charrúas los vendieron a un circo, los pocos que quedaban. Y precisamente todos esos sucesos tienen que ver con esa implantación de la leyenda negra en lo que son las clases de élites de los criollos. Es decir, es el proceso de la leyenda negra pues también lleva, digamos, a refrendar por unos hechos posteriores lo que se supone anteriormente, lo cual también es algo muy curioso y un ejemplo de cómo esa propaganda en contra de España pues, ha ido haciendo mella. Bueno, incluso lo que has dicho tú del asunto de las enfermedades que acaban exterminando a gran parte de la población, ¿hasta qué punto es potente la leyenda negra que lo incorpora y a veces ha sido interpretada esa mortandad como una especie de guerra bacteriológica desatada por España cuando es completamente imposible? Evidentemente, ¿No? Sin embargo, tú no puedes hacer una guerra con algo que ni siquiera conoces claro, ni no controlas. que existe. Pero Claro. ese es un argumento que se sigue utilizando. no, pero Sobre todo porque no teníamos científicos. Claro. Pues mira, se alimenta más todavía. ¿no? Curiosamente, los ingleses sí usaron la guerra bacteriológica. Por ejemplo, pues el tema pues, de algunas enfermedades. Enfermedades no se conocían evidentemente los gérmenes, pero sí se sabía que cuerpos infectados, ropas, servían para transmitir la enfermedad. Y los ingleses en Norteamérica lo usaron durante el tiempo que estuvieron allí contra los indígenas, para exterminarlos y matarlos. Bueno, cuando surgía la peste, bastaba lanzar en catapultas a las ciudades sitiadas a los apestados para generar la guerra bacteriológica sin que se supieran lo que eran las bacterias, pero se sabía que se propagaban las enfermedades. Pero eso era un hecho consciente. El supuesto exterminio de indígenas no fue algo consciente, No, claro. no era algo que estuviera en los planes de España, ni mucho menos. Y no hay manera de demostrar eso pues porque no existe. Bueno, y hasta el punto de que cuando llega Pizarro a Perú, las enfermedades han llegado antes que él, con lo cual él no puede haberlas lanzado. No, efectivamente en la conquista de América pues no fue un juego de niños, ni fue no fue un paseo escolar, es decir, hubo guerras, hubo enfrentamientos, hubo mucha violencia, de todo tipo. La cuestión es lo que ha dicho José Manuel, ese no era el plan y el programa, no era un plan de exterminio, no era un programa de exterminio. Sin embargo, en el siglo XIX sí que sirve la leyenda negra como ideología contra los españoles, precisamente, para obtener esa independencia, en las independencias de las naciones americanas, ¿no? Ahí sí que les sirve para eso, y no es para lo que les sirve hoy, porque hoy sigue viva, en las ideologías indigenistas, etc. Y entonces, ¿para qué puede servir hoy? Pues muy probablemente para justificarse, es decir, lleváis 200 años en libertad y ¿dónde estáis? Claro. ¿Dónde estáis? No, es que aquí llegaron los españoles y a partir de ahí todo fue fatal, ¿no? Pero, y estos 200 años en libertad también han sido los españoles. Yo recuerdo cuando la crisis argentina, del Corralito, etcétera, salían pintadas contra España en algunos bancos, ¿no? Que estaban por allí, BBVA, que fueran, que habían tenido que hacer el corralito fiscal y eran pintadas de la leyenda negra, a lo que se veía ahí. O sea, alucinante la cosa. Precisamente los argentinos, que es donde no quedan indios, precisamente desde la independencia, como ha señalado Iván. Sí, bueno, y de hecho ese tipo de argumentos se utiliza en el sur de Italia todavía para explicar las diferencias entre norte y sur también. La presencia española nos ha provocado, ha sido un freno que nos impide equipararnos con el norte de Eso Italia, es. incluso. Y un detalle curioso, precisamente que se contó a propósito pues, de la final del Mundial entre España y Holanda, y es que en el himno holandés se cita al Duque de Alba, Claro. o sea, que se considera, que es otro ejemplo pues, de la fuerza de la leyenda negra. O sea, el Duque de Alba aparece pues, como un ser horripilante, que es como el hombre del saco para los holandeses, el hombre que habría asesinado pues, vilmente a los protestantes en Holanda, cuando aquello pues, fue una guerra donde había que matar más para vencer, y está ahí ya, está para los restos. Y están ahí los holandeses escuchando el himno nacional antes del partido y oyendo eso, hablando del Duque de Alba. Claro, el Duque de Alba lo tienen delante en los 11 que visten de rojo y amarillo.
Aunque, bueno, a Carlos I, ¿no? O Carlos V de Alemania todavía le respetaban un poquillo, Sí. aunque ya estaba iniciada la leyenda, todavía le respetaban. Es en la época de Felipe II cuando esto empieza a tomar un espesor. Es Felipe, Sí, es es Felipe II, pero yo haría vamos, apoyando tu tesis. Carlos I es visto como un europeísta, el discurso de Lagún, etcétera, etcétera, pero se omiten algunas cosas, que es lo que ocurre en Sí, todo sí, esto de la no, leyenda negra. está funcionando, Es un método, efectivamente. claro. Y está se omite funcionando. el hecho de que Felipe II es un seguidor casi literal de las órdenes que le va dictando su padre. Sí, sí. Cuando le dice, tienes que apoyar constantemente la Inquisición, no dejes entrar herejes en nuestros reinos. Es decir que lo que ocurre probablemente es que mientras que Carlos I, o V, como queramos llamarle, nace en Gante, Felipe II no nace en Gante, nace en Castilla. Es decir, hay unos componentes también de xenofobia que funcionan perfectamente. Eso es. No, y precisamente a propósito de la Inquisición, que no lo hemos mencionado mucho, pero que es un componente básico, Sí, 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 sí. lo que no se dice es que no había solo una Inquisición española, que era distinta de la Vaticana también, o sea, era un tribunal político, básicamente, sino que los protestantes pusieron su Inquisición, Calvino puso su Inquisición. En Inglaterra, cuando hicieron la Reforma anglicana, ahí también una Inquisición, y ahí se expoliaron los bienes de los monasterios católicos de una manera descomunal. Sí. Curiosamente, claro, los ingleses cuando cuentan la historia, desde Enrique VIII en adelante, el cisma famoso en el que Enrique VIII pues, se convierte en cabeza de la iglesia anglicana, cosa que hoy de hoy sigue, pues porque Isabel II es papisa, aparte de reina, pues Shakespeare, por ejemplo, pues cuenta la historia y dice, bueno, lo de Enrique VIII pues tampoco tiene mayor importancia, eso de que tuviera 6 esposas y toda la marea de sangre que generó, porque al fin y al cabo nos dio a una soberana tan buena como su hija Isabel I, y entonces pasa por encima de todo eso. Y sin embargo, yo hace no mucho tiempo he visto una serie de televisión que ha tenido 4 temporadas de producción irlandesa y canadiense llamada Los Tudor, en donde le da la vuelta completamente a esa visión, que en el fondo es negro legendaria, y es el punto de vista católico, por algo es irlandesa, y por algo ponen a Peter O'Toole haciendo de papa de Pablo III, curiosamente. Entonces es el punto de vista de que lo que hizo Enrique VIII fue separarse de la cristiandad, es decir, la Reforma protestante no sirvió para avanzar en la senda del progreso, todo lo contrario, causó una marea de sangre en Europa terrible. En Francia estuvieron un siglo divididos por guerras de religión, y realmente lo que hizo España pues, fue seguir pues, lo que hoy llamaríamos el orden internacional, es decir, el orden estable, no aliarse con los musulmanes como hacía Francia, simplemente para fastidiar a los demás. Y entonces pues es todo un mito lo del protestantismo, la Inquisición. La Inquisición española lo que hizo fue vacunar de todo el caos y de todo el sufrimiento que se estaba viviendo en Europa. Sí, además la Inquisición ha sido, bueno, es un tema recurrente en la leyenda negra, ¿no? Yo pienso que mucha gente, la imagen que tiene de la Inquisición es el relato de Allan Poe, prácticamente, ¿no? Una serie de como calabozos una especie de torturadores húmedos y lóbregos donde se tortura gente casi por... El pozo y el péndulo. El pozo y el péndulo, Sí, el pozo y el efectivamente. péndulo. Pero claro, hay que decir que la Inquisición española, bueno, pues la Inquisición española de momento es un argumento favorable a la unidad española, ¿eh? Es decir, porque claro, la Inquisición no actuaba solo en Castilla, actuaba en todo el territorio, en primer lugar. Era un instrumento homogeneizador de la nación histórica española, ¿verdad? Por no hablar de las cifras, que mucha gente, pues, agarrándose... Yo me acuerdo hace años unas conferencias en la cual uno del público se indignó mucho cuando Antonio Sánchez dio las cifras que han arrojado los archivos, porque a ese señor se le hacía muy poco, estaba indignado, era español, por supuesto, el que le sentaba mal, y es que, evidentemente, la Inquisición mató mucho menos pues, que, por ejemplo, la gente que murió en la matanza de la noche de San Bartolomé, en Francia. Sí, esto es lo que dice José Manuel, lo que ha dicho José Manuel en la primera parte del programa, de las exageraciones, pues Sí. con la Inquisición pues es el ejemplo más evidente de la exageración, ¿no? Que se puede, porque claro, al fin y al cabo, lo que pasara con los indios, pues se puede saber, pero no tan bien como se sabe lo de la Inquisición, ¿no? Entonces resulta que se hacen unos libros de mártires protestantes enormes aquí, con unas imágenes de torturas terribles. Con tal. aparatos del siglo XIX. Sí, claro. Y luego, pues a la hora de la verdad, resulta que en España
la Inquisición era un tribunal mucho más racional, ocupado de otros asuntos de fe, contra los protestantes, judíos, musulmanes, mientras que la Inquisición mal llamada, bueno, o entre comillas, Inquisición protestante, que no era exactamente una Inquisición, no era un tribunal eclesiástico como el católico, sino que eran otro tipo de instituciones u órganos, pero que hacían las veces, pues parece ser que se cuentan decenas de miles de víctimas, decenas de miles, mientras que en España parece ser que según los últimos recuentos no llegaban a 1000, no llegaban a 1000 y se ejecutaba 2 por año. 2 por año llegaban a ejecutarse. Sí, esa es la media que dice. Más o menos. Entonces, pues, cuando en cambio las cifras pues están infladísimas, el horror de la Inquisición, la negrura de la Inquisición, cuando el horror y la negrura estaban en terreno protestante, precisamente, en la persecución de las brujas, de delirios, de satanistas, brujos, etcétera, que eso la Inquisición española es que no se lo creía. Cuando... Sí. Perdón, Sí, solo una postilla. Casos de los que se hablaba de brujería, pues cuando llegaba la Inquisición ahí, pues veía que aquello pues eran rumores, decía, no, esto es una especie pues de locura colectiva. Entonces lo que hay que hacer es dejar que se acaben los rumores y ya está. Lo que no había que hacer era agitar más el asunto, porque entonces sí que se podía complicar, ¿no? Y todos ellos eran muy moderados y muy prudentes. Claro. Y de hecho, pues la Inquisición pues, no permitía tribunales donde estuvieran gente que fuera enemigo del que iban a juzgar. Se seleccionaba, o sea, había un jurado, un tribunal, no podía causar daños permanentes y no era la propia Inquisición la que ejecutaba las penas, sino que esto era un tribunal civil en el fondo. Esto estaba al servicio de la monarquía. Y sí, las cifras más elevadas, pues dentro de estos recuentos más o menos rigurosos, pues hablan de 3.000 ejecutados en más de 300 años. Más de 15 hasta el siglo XIX, o sea, desde mediados del siglo XV hasta 1469 hasta 1834. Con exactitud no lo saben, porque yo he dicho 1000, tú dices 3000, Bueno. pero yo he llegado a leer 200, escasamente bueno. 200. Bueno, En cualquier caso da igual, quiero decir, la escala es otra. pero en fin, que la diferencia es en la diferencia donde está el matiz, no en que sean 1000 o 3000 o 200, sino en la comparación con lo que hacen los protestantes y con lo que dicen que hacemos, ¿no? O que se hacía en España. De hecho, los protestantes, esas cifras de 1000, 3000, las alcanzabas a lo mejor en una semana. Claro. Entonces, es que no tiene sentido, la comparación es ridícula. Y sin embargo, la Inquisición española ha quedado como uno de los pilares de la leyenda negra. Sí. Tanto es así que cuando Juderías, que había sido mozo de lenguas, o sea, una especie de traductor del Ministerio de Estado, es decir, lo que hoy llamaríamos Ministerio de Asuntos Exteriores, en aquella época no eran tan mojigatos, o sea, las relaciones exteriores son relaciones entre estados, pues en aquella época, en el 1909, en el entorno en el que él va poco a poco gestando lo que luego será su libro, sucede la Semana Trágica de Barcelona, en el momento en el que se iban a embarcar unos soldados caminos de Marruecos. Hay una especie de alboroto y los anarquistas y elementos separatistas catalanes o elementos más radicales que estaban en Barcelona comienzan destrozos, empiezan a saquear conventos, a sacar las momias que estaban ahí enterradas. Entonces, durante una semana pues mueren cerca de 80 personas, hay cientos de heridos, cientos de edificios destruidos, y el principal agitador que se encontró entonces fue Francisco Ferrer y Guardia, un personaje muy curioso de aquella época que solo podía dar la Barcelona que llamaban la ciudad de las bombas, una especie de masón que dirigía la escuela moderna, y entonces a él le ejecutan, le acusan de principal instigador y le ejecutan. Y a partir de ahí se mueve una propaganda en la que se dice que España ha resucitado lo peor de la Inquisición, etcétera, etcétera, vamos, todos los tópicos. Sí, tiene que ver seguramente también con lo de Mateo Morral, porque también. Mateo Morral era el bibliotecario de la institución de Giner. Y entonces seguramente luego pues la ejecución de Mateo Morral pues tuvo ahí dio pie a esas comparaciones. A eso me refería yo al principio cuando decía que luego se reformula en cuanto a bloques internos e internacionales, porque evidentemente Ferrer se inserta en una tradición anarquista, izquierdista si queremos llamarla, con todas las ambigüedades que eso conlleva, y evidentemente por ahí también hay otra vertiente en la que avanza la leyenda negra, pues porque se entiende la represión como algo propio, algo que no cabía otra opción por parte de España, aunque España probablemente oscura, ¿no? Los tres afluentes principales de los que se nutre son los que ya hemos mencionado, quizás excepto uno, ¿no? Que son
Primero la expulsión de los judíos, que quizá hemos hablado menos de ella, en el siglo XV, después la cuestión de los indios y por último la Inquisición, ¿no?, que hemos estado tratando ahora. Esos son los tres corrientes centrales, aunque luego hay muchas ramificaciones que se extienden por el lado psicológico de la crueldad, etcétera, no sé qué. Pero esos son los tres ríos. Yo, si me permite la presentadora, añadiría otro componente, ¿no? Un componente que además... No le he dado permiso. Concedida. Me lo permite, ¿no? Un componente que nos retrotrae aún más en el tiempo, incluso antes de la conquista de Granada, y de la finalización de la Reconquista, que es cómo se recupera la idea de la España de las tres culturas, con Toledo como centro, y cómo empieza a verse España como aumenta su visión como nación intolerante por la expulsión no solo de los judíos, sino también de los moriscos. Esto lo hago un poco porque podemos enlazar con la Alianza de Civilizaciones, que lo que pretende es restablecer este orden que España habría destruido porque no cabía otra opción, ¿no? Claro que los judíos ahí entran mal ahora por el Estado de Israel. Bueno, ahora entran mal, porque, pero bueno. porque están enfrentados a los palestinos. Pero no así los entonces... moriscos, no así los moriscos. Claro, pero hay una cuestión también fundamental, el tema de la expulsión de los judíos. Es que los judíos fueron expulsados de todas partes, mucho antes que de España. Claro. De Incluso en España se les dio otras oportunidades. De Inglaterra fueron expulsados en 1295. Por eso Shakespeare, cuando escribe su famosa tragedia del Mercader de Venecia, tiene que ir a Venecia, porque en Inglaterra ya no quedaban judíos. De Francia son expulsados antes. Y de hecho, cuando se expulsa a los judíos, eso sí, con posibilidad de quedarse si se convierten, cosa por la que optó la mayoría, curiosamente, la Universidad de la Sorbona mandó una felicitación a los reyes de España, que esto no es muy conocido, pero es así. Lo de Erasmo, non placet d'Hispania. ¿Por qué no le gusta a España? Pues porque hay muchos judíos. Y Erasmo pues, es el ejemplo de humanista, resulta que era un antisemita. Claro, como por no hablar de Lutero, etcétera. Claro, Lutero era un antisemita. A cuenta de la Sorbona y a cuenta de la incapacidad de los españoles para la ciencia, la Sorbona prohibió la doctrina de Copérnico. Mientras que en España fue primero fue lectura recomendada y después obligatoria. Cierto es que después entró en el índice de libros prohibidos, pero estuvo vigente un tiempo, mientras en la Sorbona, la progresista Francia, estaba prohibida. De hecho, además, Copérnico, católico, se forma en Bolonia, que es donde España tiene una grandísima implantación a través de los colegios de los españoles que funda Gil de Albornoz. Pues sí, efectivamente. Quiero decir que, aunque bueno, realmente ahí es el catolicismo en general, no es exactamente España, ¿no? Quiero decir que la ciencia moderna es católica, y es precisamente contra la Inquisición, etcétera, es el freno del progreso, digamos. Es el freno. ¿Por qué España no progresa? Por la Inquisición. ¿Por qué España mata a mucha gente? Por la Inquisición. Entonces, por la Inquisición, ¿no? Y la cuestión es que cuando uno se pone a estudiar en serio la cuestión, pues lo que sale es que Felipe II, este maldito rey de la leyenda negra, el que funda la Academia de Matemáticas, son los navegantes españoles los que enseñan a navegar a los ingleses y así todo. Es decir, es la vanguardia científica y tecnológica del momento, por eso es un imperio, por eso es el imperio que domina el mundo. Claro, por eso es el imperio. Por eso puede dar la vuelta al mundo, claro. Porque si no tienes instrumentos tecnológicos, matemáticos, pues no puedes navegar. Efectivamente, y entonces es lo que decía yo antes de que es imposible recubrir los fenómenos históricos. Entonces, tú no puedes explicar cómo España está dominando el mundo si son unos cabestros. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? No, y porque no solamente además había talentos locales, sino que se veían atraídos. El caso de Juan Eloturriano, por ejemplo, que viene a España. Entonces, ahí queda en evidencia todo este programa negro legendario, pero la cuestión es, y me parece que es el tema, fíjate, yo creo más importante de todos, es cómo... ¿Qué me dice? Ahora que quedan 10 minutos de programa. Es un tema que ya hemos hablado, que lo mencionaste tú, Sharon, al principio, y es cómo es posible que está tan claro que todo esto es una falsedad, que no nos explica la historia real. ¿Por qué es lo más fácil de creer y por qué sigue funcionando? ¿Por qué? Ese es el tema clave. Por volver al tema de España y la ciencia, Andrés de Urdaneta, que fue uno de los que estuvo en el descubrimiento de las Filipinas, era un sacerdote católico y era copernicano.
que esto lo ha señalado Pedro Insua en un trabajo suyo muy interesante, también era vasco. De hecho, pues hoy día los separatistas pues dicen que era vasco, no que fuera español. Todo eso, Como pero Aguirre, que era, de la cólera de Dios, claro, el dorado. Entonces era clérigo copernicano y español. Lo cual es una combinación que a los defensores de la leyenda negra no les entra en la cabeza, pero es así. Señores, no se queden ahora sin palabras. No, esperamos que nos introduzcas en un nuevo... Bueno, yo hace ya un nuevo varios... jardín. Yo hace ya varios minutos que quería sacar, que ustedes lo han mencionado por encima, el tema del quinto centenario, porque todos recordamos aquí en 1992, sí, cuando bueno, se supone que había una serie de fastos y de celebraciones y tal, pero en realidad lo que se nos pedía es que nos diéramos golpes de pecho y pidiéramos perdón. Sí. Sí, o falsear aquello, decir que fue un encuentro. El encuentro de los mundos. Sí, tampoco... Este es uno de los problemas esenciales de la leyenda negra, creo. Un momento, quiero decir que tengo la impresión, quiero decir, aunque esto es una consideración muy personal, que eso fue un empujoncito para la leyenda negra, que volvió a poner la leyenda negra en la primera plana de los periódicos. Creo que aquí está la respuesta a la pregunta de por qué ha sobrevivido tanto la leyenda negra. Fíjate, creo que aquí está la clave de la respuesta, y es la siguiente, es que la leyenda negra, al final, no es simplemente un corpus ideológico que viene de fuera hacia España, sino que de alguna manera los españoles interiorizan y se creen. Y entonces la verdadera influencia y la verdadera espesor de la leyenda negra es que ha sido capaz de cambiarnos a los españoles. La leyenda negra nos ha cambiado a nosotros, en nuestra forma de ser, en la cual pues los españoles parece que tenemos que ir pidiendo perdón por el mundo por el hecho de ser españoles. Y si celebramos el quinto centenario del descubrimiento, lo que tenemos que hacer es casi un acto de perdón a los indios parecido al que el Papa hizo a Galileo. Porque nos la hemos creído, porque nos ha transformado en este tipo de seres que vamos pidiendo perdón por existir. Sí, yo creo que en ese sentido, mientras España estuvo en su esplendor imperial, lo decía Quevedo, pues las difamaciones ni se tenían en cuenta, había tal afirmación de nosotros mismos que, bueno, pues bueno, si difaman, que difamen. Sin embargo, ahora sí, yo creo que lo que hay ahora es un autodesprecio total, ¿no? Y se está viendo en la actualidad, la gente se está yendo de España y bueno, pues entienden casi que dejan atrás un problema, ¿no? Un problema no solo laboral, sino histórico, en gran medida. A propósito de Quevedo, el famoso soneto en el que habla de los muros de su patria, que antes estaban muy bien, luego están desmoronados, que se ha puesto muchas veces en libros de historia. Sí. Yo lo he leído en libros, en la educación básica. Se ponía como ejemplo de la decadencia del Imperio Español. Pues resulta que no se refería a España, se refería a su patria chica, a Madrid. Era la muralla de Madrid, que la estaban derribando. Sí, que por lo visto tampoco se estaba derribando la muralla de Madrid en ese momento. Blecua y otros han estudiado ese soneto y han llegado a la conclusión de que era una metáfora sobre el propio cuerpo de Quevedo, porque utiliza patria también para referirse a su cuerpo en otros sonetos, y entonces han llegado a la conclusión de que se refería más bien a su decrepitud física. Porque parece ser que la muralla de Madrid tampoco estaba siendo derrumbada en ese momento. Es que había un debate, claro, decía, tiene que ser la muralla de Madrid, pero ¿qué muralla? Pero no encajaba. Lo que por supuesto que no se refería al Imperio. No se refería al Imperio. Luego Quevedo no era en absoluto un pesimista, ni muchísimo menos. España defendida y está. Y ahí refuta una cantidad de tesis que se arrojan contra España tremendas. Pues bueno, hay muchos defensores de España, a pesar de la leyenda negra, no solo Quevedo, sino el 18 tenemos a José Cadalso, su defensa de la nación española, que curiosamente tuvo que ser publicada por una universidad francesa, pero ya en el siglo XX, y esto es un manuscrito que circuló por toda Europa, lo leyó Montesquieu y otros muchos, y las cartas marruecas, que defienden a España también. Y está como la ilustración hace de correa de transmisión de la leyenda. De hecho, Cadalso no solo era un defensor dialéctico con la pluma, sino con la espada. Él murió víctima de una granada intentando recuperar Gibraltar. Nos quedan muy pocos minutos y si me permiten, puesto que es el principal... No el principal invitado, no me entiendan mal, pero sí ha hecho un esfuerzo por estar aquí con nosotros. A ustedes les tengo más cerca. Iván, 2 minutos para decir lo que quieras al respecto de la leyenda negra. Pues
lo único que, vamos, a mí me parece que de lo que se trata es de ir esclareciendo los asuntos, es decir, no dejarnos envolver por estas tinieblas o estos velos e ir al asunto, es decir, si es, por poner uno de los casos de los que hemos hablado, el asunto de la tecnología y de la ciencia, pues se trata de ver realmente qué hay en los archivos, y cuando los historiadores de la ciencia o de la tecnología empiezan a hurgar en ellos, empiezan a descubrir que no, que aquí que el Escorial no se hace solo, que no se llega a América, que no se explota el Potosí con un pico y una pala, que hay una serie de ingenios que funcionan, que hay una red de comunicaciones y de instituciones de todo tipo, y que esa es la verdad del Imperio Español, que es lo que se pone en cuestión en gran medida, o a mí al menos me lo parece, cuando se habla de leyenda negra. Yo creo que se trata pues de seguir trabajando en el asunto. Bueno, pues la conclusión de este debate es que no se la crean, la leyenda negra. Y gracias a los tres por estar aquí, gracias a ustedes como siempre por habernos visto, se han llegado hasta el final y nos vemos en otra entrega de Teatro Crítico.